Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Que hoy le dedico al Señor es el Salmo 46 del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Gloria a Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo. Gloria a Dios. Un gran escultor halló una cruz con Jesús allí crucificado. La gente al pasar no vio nada especial en aquella obra del Calvario. Pero un hombre fue a los pies de aquella cruz y arrodillado
frente a ti miró a Jesús y sus lágrimas no las pudo contener, porque esa era la forma de mirarlo. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado, no levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado, no levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El más grande evento en la humanidad fue aquel gran día en el Calvario, porque el mismo Dios fue quien descendió y al morir pagó el precio del pecado. No había nadie para ir en su lugar. Fuimos echados de la gloria celestial, pero Él un camino proveyó y por su sangre ahora podemos regresar. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado, no levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado, no levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. La honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, mi nombre es Aura Rodríguez. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer y vengo a dar mi testimonio, que debí darlo hace tiempo, pero no lo hice. Y bueno, mi testimonio es que yo llegué aquí a la iglesia a través del mensaje. Yo no lo conocía. Hace tiempo que yo cuando empecé a congregarme, yo no conocía la escritura. Nunca la leía, pues. Y empecé a congregarme en otra iglesia que no era esta. No la conocía tampoco. Y bueno,
El mensaje lo empecé a conocer por un vecino. Él es una persona con una discapacidad visual. Y yo le empecé a leerle los folletos del mensaje. Y bueno, a través de ese mensaje, bueno, fue que yo empecé a conocer, pero yo me congregaba en otra iglesia. Y en esa iglesia rechazaban este mensaje, pues yo no sabía. Y un día que yo llegué ahí, estaba congregándome, empezaron a hablar de la persona que predicaba el mensaje de la hora, la palabra hablada. Y bueno, eso me cayó, o sea, me cayó pesado que empezaran a hablar cosas del hermano Abraham en aquel momento, en la congregación en donde yo me congregaba. Y eso o sea, yo sentí algo en mi corazón que en verdad yo no me explicaba por qué. Bueno, lo pasé así y llegué a mi casa y entonces no volví a congregarme ahí. No sé por qué. Entonces, pero yo al Señor, a mi vecino, yo le leía el mensaje, el folleto, y yo se lo leía para él, pues yo nunca le presté atención. Pero cuando le empecé a prestar atención fue cuando hablaron mal del mensaje del hermano Abraham, diciendo que lo que predicaba no era de Dios. Y eso me llamó mucho, o sea, me marcó. Y empecé a leer mejor el mensaje y a prestarle atención. Y yo empecé a leer más la Biblia, pues le pedí a Dios que me ayudara. Y entonces yo no conseguí nada extraño en las predicaciones de los folletos. Incluso me ayudaron bastante. Y ahí donde yo empecé a leer y a leer y a leer. Y bueno, un día leyendo la escritura, yo me conseguí ahí. Cada vez que abría, decía que en uno de los versículos que decía, pídale a Dios entendimiento, Él se la dará. Y o sea, cada vez que yo abría la Biblia, me parecía eso. Entonces, bueno, un día yo le dije, Señor, dame entendimiento para yo entender lo que tú me quieres decir, porque yo no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces, empecé a leer y yo muchas veces, yo leía y leía, y aquello sentía que una voz dentro de mí me leía las escrituras. Entonces así pasé días y días, y yo le cuento a mi vecina a quien yo le leía, y él me dice, esa es la voz del Espíritu que te estaba leyendo. Entonces un día pasaron los días, yo no sentí, no sé si era miedo o temor, pero aquello me puso a reflexionar, y yo decía, Dios mío, ayúdame a encontrarte. Yo te buscaba y no estaba donde yo te buscaba. Entonces, un día, yo no sé si era dormida o despierta, lo cierto es que yo veía, no sé si era un sueño o una visión, pero yo veía un lugar grande así, un salón, con un púlpito enfrente, todo había una parte de color caoba y muchas sillas, y un pastor enfrente con él. Y yo le dije a mi vecino que me pasó esto, y él me dijo, yo te voy a llevar. Entonces yo me congregaba, porque él leía los mensajes más no se congregaba. Pero él conocía este sitio, y un día, domingo, él me trajo aquí. Cuando yo entré,
Eso me causó así una cosa tan grande que cuando yo vi al pastor, en aquel entonces era el hermano Gardón, yo me impresioné porque era la misma visión que yo vi en aquel entonces. Y entendí que era aquí en donde yo me tengo que congregar. Y bueno, seguía viniendo para acá, pero yo nunca dije este testimonio. Yo entiendo que ahora sí, que Dios me habló a través de esa visión, aquí donde yo me tengo que congregar, porque es donde yo iba, ahí no estaba Dios. Ahí me sentía como cuando hasta hace poco yo estuve, cuando empezó la pandemia, para no dejar de congregarme, yo asistí a una iglesia que estaba cerca de mi casa. Y yo, para oír la palabra, y bueno, pero ahí yo me sentía que yo no era desde ahí, pues. Me sentía como si estuviera en un sitio extraño y no era mi casa. ¿Ves? Pero ahora estoy aquí, yo lo único que le pido a Dios es que ayude a aquellas personas que lo necesitan y que bueno, que este es mi testimonio y lo que yo pasé en aquel entonces, que hace bastante tiempo, y yo le doy la honra y la gloria a mi Dios porque Él cambió mi vida, porque yo en aquel entonces estaba atravesando por un mal momento, ¿ves? Y a través de eso, ¿ves? Dios de alguna forma le habla a uno para que uno despierte y lo busque a donde Él está, porque nosotros no buscamos a Dios, Él es el que nos escoge y nos busca, ¿ves? Para la honra y gloria de nuestro Señor. Amén. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Intercesores de Dios, Reyes y Sacerdotes, parte 8. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como el Señor siempre ha hecho, lo ha mostrado una y otra vez. Él vindica su palabra, Él revela su palabra, Él se hace presente para tomar esta palabra y traerla al pueblo, porque nuestra experiencia es a través del Espíritu Santo en la base de la palabra del Señor. Y eso es algo que usted debe tener en su vida y fundamentar su vida, las decisiones que usted tome deben estar basadas en la guianza del Espíritu en base a la palabra. Nosotros hemos cometido muchos errores cuando tomamos decisiones o hacemos cosas basados en nuestra imaginación o basado en lo que en muchos casos sentimos nosotros, pero cuando llevamos ese sentir a la palabra no es conforme a Dios. Todas las cosas debemos llevarlas a el altar para que el Señor confirme cuando algo es su voluntad o no es su voluntad. El Señor conoce nuestros corazones y Él sabe si usted quiere o no quiere hacer la voluntad perfecta del Señor. Eso es algo que a veces nosotros fallamos en el discernimiento de algunas cosas o de cuando vemos algunas vidas haciendo o diciendo ciertas cosas. Hemos fallado en discernir si esa persona en realidad quiere hacer la voluntad del Señor.
Voy a tomar un ejemplo como las denominaciones. Ustedes, hermanos que conocen el mensaje de la hora, lo saben muy bien. Muchos de ellos saben que el fundamento de las cosas, y lo digo con base, muchos de ellos, y con conocimiento, muchos de ellos saben que lo que creen está errado. Lo repetiré. Muchos de ellos saben que lo que creen está errado. Y usted dirá, pero ¿por qué ellos siguen aún predicando si saben que esa interpretación está errada? Porque están comprometidos con su denominación. Porque ya establecieron una forma de vida en esa denominación, en esa iglesia, y no quieren renunciar a los privilegios que tienen. No les importa si alguien fundamenta su vida en base a esa mentira, a esa falsa interpretación de la palabra. ¿Cuántas vidas no han sido erróneamente bautizadas? Y los que los bautizan, muchos de ellos saben que ese bautismo está errado. Cuando enseñan cosas con relación a Dios y saben que Dios no es así, aún así lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque están comprometidos con la denominación, no con Dios. Hermano, muchos de ellos están comprometidos con la denominación y no con Dios. Le deben obediencia y fidelidad a la denominación y no a Dios en su palabra. Y es triste porque una vida puede formar su vida, fundamentar su vida espiritual en base a una falsa visión de cómo es Dios y hacen preparativos para algo que Dios no vindica, que Dios no muestra. No le dan prioridad a lo correcto y antes dan prioridad a lo que perecerá. Hay muchas tendencias y muchas líneas en el cristianismo y aún en lo que el Señor ha mostrado con relación al mensaje de la hora. Muchas vidas por su insinceridad, han enseñado cosas que están erradas. Y Dios no puede confiar en tales hombres porque ellos no tienen fidelidad a Dios. Ellos no enseñan conforme a la palabra. Porque si usted quiere hacerle un bien a alguien, enséñeles la doctrina conforme a la palabra. Porque la palabra de Dios es la verdad. Todo lo que nosotros escuchamos debe estar en armonía con la palabra. Lo que no está en armonía con la palabra, uno debe desecharlo. Y lo que está conforme a la palabra, uno debe recibirlo. En eso consiste el discernimiento de un hombre con relación a Dios. Todo lo que no es conforme a la palabra y que Dios no está allí, uno debe desecharlo. Pero cuando Dios vindica que Él está allí, cuando Dios vindica que esa interpretación es la correcta, cuando Dios ha revelado y le ha mostrado a usted que lo que Él le ha mostrado a usted es la verdad, usted debe quedarse al lado de eso. En los días del Señor Jesús, muchos iban detrás de Él, pero no porque creyeran que Él tenía palabras de vida eterna. Iban detrás, era de la comida que Él daba. No, su fidelidad no era a la palabra, sino que su fidelidad era al beneficio económico que ellos pudieran haber obtenido con el maestro. De hecho, la palabra dice que después de uno de esos milagros, cuando multiplicó los peces y los panes, ellos iban a proclamarlo rey. Por supuesto, un rey que les diera comida gratis, que para venir al culto les dieran comida. ¿Quién? Ese debe ser nuestro rey.
Hermano. Pero el Señor vio las intenciones de ellos y dice la Escritura, se veló. Estaba ahí, pero no lo vieron. Tremendo. Se veló. ¿Dónde está el maestro? Y estaba allí, pero Dios los veló. ¿Por qué los veló? Porque lo estaban viendo no con los ojos de la revelación, sino con sus ojos carnales, naturales y denominacionales. ¿Se dan cuenta? Cuando usted juzga y ve las cosas carnalmente, con ojos naturales, usted no va a ver a Dios. Usted va a ver otra cosa. Usted va a ver fallas. Usted va a ver errores. Usted debe ver las cosas en base a la revelación del Espíritu Santo. Si no, no va a entender. No verá a Dios. Dios estará allí. Hermano. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? Y el maestro estaba justo al lado de ellos. Fíjense, el Señor está allí, pero no lo ven. Cuando Dios manifiesta algo, era como una señal para ellos. Cuando Dios manifiesta algo y la gente escuchen bien, cuando la gente mal interpreta lo que Dios hace, Dios se vela, hermano. Está allí, pero no lo ven. ¿En dónde está Dios allí? Porque no juzgas en base a la escritura bajo la inspiración y revelación del Espíritu Santo, sino que juzgas bajo tus conceptos denominacionales personales, hermano. Y las cosas del Señor no se pueden juzgar en base a cosas naturales, se deben juzgar en base a la palabra. Todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, todo lo que oímos, debe ser juzgado en base a la palabra. Tome lo que es conforme a la palabra y deseche lo que no es conforme a la palabra, sea el instrumento que sea. Ahora, para usted poder tener la revelación de Dios, debe pedírsela a Dios. Debe pedirle revelación a Dios para que usted pueda primero ser sincero. En el altar usted debe ser sincero si está dispuesto a aceptar la revelación de Dios. A veces hay hombres y mujeres que van al altar porque quieren escuchar lo que quieren escuchar. A veces van y consultan con su pastor, pero es para que él les diga lo que ellos quieren escuchar. Y si no lo escuchan, buscan a otro para que les diga lo que ellos deseen escuchar. Cuando usted va a buscar el consejo de Dios, cuando usted va a buscar algo, una confirmación de Dios, usted debe orar en sinceridad y pedirle al Señor que le muestre la revelación de la verdad. Ojo, estoy partiendo del hecho de que usted es sincero y sincera con Dios, porque si usted no es sincero, estas palabras no son para usted, porque a usted no le interesa la verdad. A usted solo le interesa su concepto, su idea y su visión de las cosas. Dios está llamando a hombres y mujeres que deseen hacer la voluntad de Dios. Dios está llamando a hombres y mujeres que deseen ser instrumentos genuinos del Espíritu Santo. No para manifestar algunas cosas, sino para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Dios está buscando, conforme al tema que el Señor nos ha dado, reyes y sacerdotes, porque ellos deben cumplir una función muy importante. Si usted abraza
el error y ama el error, Dios no lo puede usar, porque lo que el Señor le diga, usted lo va a filtrar en base al error. ¿Y cómo Dios va a poder tener libertad para hablarle a usted, revelarle algo a usted, cuando usted ya ha cerrado la puerta y ha dicho, yo creo esto y así es como se van a hacer las cosas? Y no está el interés de saber si lo que el Señor está revelando es su voluntad o no. Por eso el Señor está buscando esos corazones que se humillen. Corazones que se humillen. Humillarse es reconocer sus errores, reconocer que han creído lo errado, reconocer que la manera en que han hecho las cosas está errada, porque no se está haciendo conforme a Dios. Dios está buscando a esos hombres y mujeres en este tiempo, porque lo que Dios va a hacer se va a basar en una labor de intercesión. Hay cadenas que solo serán rotas por un pueblo que esté orando. Lo voy a repetir de nuevo. Hay cadenas que solamente serán rotas si un pueblo se une en oración y clama en sinceridad, se pare en la brecha y clame a Dios. Hay vidas que hoy en día están atadas a circunstancias y Dios está buscando a esos hombres, esas mujeres, para que se paren en la brecha y clamen. ¿Recuerdan aquella experiencia del maestro cuando bajó del monte de la transfiguración y vio a esa persona, ese joven endemoniado, y los padres desesperados le dijeron al maestro, maestro, le dijimos a tus discípulos que echaran fuera este demonio que tira a mi hijo por el fuego, por el agua, y no han podido? ¿Qué fue las palabras del maestro? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportar la incredulidad? Tráeme al joven acá. Y él reprendió ese espíritu y ese espíritu salió. Y los discípulos querían saber, maestro, ¿por qué no pudimos echarlo? Primero les dijo, por vuestra incredulidad. Y segundo, fíjense el detalle, este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, ¿qué significa eso? Que Dios le había mostrado, porque para él decir eso es porque ya había ayunado. Ya Dios le había mostrado. Porque cuando el Señor manda a alguien a hacer ese tipo de intercesión, es porque hay algo que lo tiene atado. Puede ser una mala decisión, una confesión errada, unas palabras que nunca debió haber hecho, una actitud que nunca debió haber asumido. O a lo mejor no fue él, fueron sus padres. Fíjense, a lo mejor no fue ni siquiera ese joven, a lo mejor fueron sus padres, o a lo mejor fueron sus abuelos. Espíritus que reclaman derechos, ¿sabía usted eso? Yo sé que he escuchado esa expresión a nivel denominacional, maldiciones generacionales. Yo no lo llamaría así, yo lo llamaría derechos que el enemigo quiere reclamar. Derechos que el enemigo quiere reclamar. Fíjense. Eso tenía que romperse, pero tenía que haber alguien que se parara y dijera, hasta aquí.
Hermano, hasta aquí llega esto. Y ese no fueron los padres, fue el mismo Señor. Hermano, en ese clamor especial que Dios lo llevó, Él no solamente se preparó para ser adoptado, sino que Él se preparó para libertar a ese joven. ¿Por qué? Porque Él no necesitaba que aquellos hombres lo llevaran a coronarlo rey. Ya Él era un rey para Dios, rey y sacerdote, hermano. Ya Dios tomaba autoridad e intercedía por los hombres. Por eso, un cristiano tiene la autoridad como rey delante del Señor de clamar por alguien, por una familia, por una comunidad, por un país. El cristiano tiene esa autoridad como rey, porque el rey manda. ¿Y qué va a mandar el cristiano? ¿A quién va a mandar el cristiano? Su autoridad espiritual, a esas fuerzas espirituales que resisten la voluntad de Dios aquí en la tierra. Un cristiano que se para en intercesión da una orden. Aunque el mundo esté en pecado, si un cristiano se para y da una orden, esa orden tiene que cumplirse, hermano. Y cuando se para a interceder como sacerdote, Dios lo va a escuchar a él o a ella. Su clamor será escuchado. Fíjense, por eso no se trata de ejercer autoridad o de enseñar algo, primero, una autoridad en base a una denominación, no. Ni tampoco enseñar en base a la doctrina de una denominación. Ese hombre o esa mujer no es un rey ni sacerdote de Dios, es un sacerdote de esa denominación, de esa religión. Y Dios no lo puede usar. Los sacerdotes de esas religiones o de esas denominaciones solo le son fieles a esas denominaciones. Solo obedecerán las instrucciones de esa denominación. Pero el sacerdote y el rey y sacerdote de Dios solo obedecerá a Cristo. ¿Y a qué se refiere con eso, hermano? Que solo obedecerá a Cristo. Que lo que hará siempre será guiado por el Espíritu Santo en base a la palabra. Nunca se le olvide eso. Hay personas que dicen que son guiadas por el Espíritu Santo y que ahora sí están en la palabra. Uno juzga por la palabra sus acciones y allí la palabra establece si lo que dice es verdad o no. No podemos quebrantar la palabra. Nosotros damos gracias al Señor por el privilegio de habernos concedido tener el mensaje de la hora, la palabra revelada. Cuando usted recibe un folleto del profeta, usted está escuchando la predicación de la palabra. Y cuando el hermano Branham, usted escucha, usted que no conoce el mensaje, usted escucha la predicación del hermano Branham, lleve esa predicación a la Biblia y vea si cuadra o no. Y usted verá
si usted es sincero o sincera, que cuadra 100% con la Biblia, porque el hermano Branham fue un profeta vindicado por Dios. Pídale a Dios revelación para que usted pueda tomar de ese alimento que lo va a ayudar a discernir la palabra. Usted se va a gozar porque usted va a ver la palabra revelada, la palabra predicada. Un hombre que se comprometió con Dios, que su obediencia y su amor era para Dios, y uno lo ve en las predicaciones. El fruto, Dios lo muestra y uno ve cómo las predicaciones están en perfecta armonía con la palabra. Y esas enseñanzas del Espíritu a través de su siervo el profeta es lo que lo va a ayudar a usted a hacer la voluntad de Dios. Así como Dios utilizó al hermano Pablo para traer la predicación de la palabra, y hoy esa predicación, esas cartas son nuestro alimento. También Dios levantó al hermano Branham con la predicación, igual que Pablo, la predicación de la palabra. Por eso nosotros tomamos con toda confianza esas palabras, la leemos y esa enseñanza de la Biblia la recibimos. El Espíritu nos lo confirma, que es el Espíritu Santo, que es la palabra, que es la revelación de Dios. Pero esa es una experiencia. Usted tiene que tener esa experiencia. No se basa en una revelación de segunda mano. Yo estoy ahí porque mi papá y mi mamá, ellos dicen que es la verdad. Otros dicen, yo es por tradición que estoy en esa iglesia. No, usted no puede entrar en este camino por otra puerta que no sea Cristo. Y cuando uno dice Cristo, es la revelación del Espíritu. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de la incredulidad, del infierno, no pueden prevalecer contra un hombre y una mujer que saben quién es Dios. Fíjense, Dios está buscando hombres fieles como el hermano Branham, que fueron, cuando estaba en la tierra, rey y sacerdote. Él se humilló en la presencia del Señor. Él buscó hacer la voluntad de Dios. Él fue un prisionero de amor de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, Él se paró en la brecha como intercesor por cada uno de nosotros, por la de su generación y por nosotros. Y te dirá, por nosotros, hermano. Por supuesto, porque el mensaje de la hora, hermano, el mensaje de la hora fue pensado para usted y para mí. Dios pensó darnos el alimento, y el hermano Branham se rindió al Señor y predicó la palabra. Reciba el alimento de Dios. Recíbalo en el nombre del Señor Jesucristo, y eso le va a ayudar a entender. La vida del hermano Branham es el mejor ejemplo para entender lo que es ser un rey y sacerdote. Un hombre y una mujer fiel a Dios. Un hombre y una mujer que Dios confía en él, en donde Dios va a venir a morar en ese hombre, y tiene plena confianza en ese hombre, esa mujer. Hermano, es confianza en ese hombre, en esa mujer. Cuando Dios consigue a ese hombre y esa mujer, me complazco en morar. Este es mi hijo amado, en el cual me complazco
plazco en morar en donde yo puedo bajar y estoy en mi casa. ¿Verdad? Ustedes son los jueces. ¿Verdad que ustedes no se sienten igual en la casa ajena, aunque los traten muy bien, a cuando están en su casa? Así es Dios. Dios no quiere sentirse incómodo en una casa ajena. Hermano, te dirá, ¿cómo es eso, hermano? Cuando el Señor quiere revelar su voluntad y usted le dice, no, yo lo hago a mi manera. A mí me gusta así, así y así. Dios será un huésped incómodo, como decía el profeta, un Cristo no bienvenido. Ya ahí viene el Señor a decirme que haga esto, que haga esto, que haga esto. Si hay amor y el deseo genuino de hacer la voluntad de Dios, usted va a abrir su corazón y le va a decir al Señor, amén, Señor, revélame tu palabra. Perdóname porque yo he cometido muchos errores. Yo no quiero ser un estorbo para el Espíritu Santo. Yo quiero ser un instrumento de amor. Como dice ese precioso himno, si puedo serte útil, oh Señor, úsame. Hermano, por supuesto, dirá Dios, como rey sacerdote. Pero Él quiere tener plena libertad en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. Para Él obrar, Él necesita manifestarse a través de usted, hermano. Y cuando Dios consigue a ese hombre, esa mujer, que aman a Dios y que desean no solamente el desear, sino que actúan en base a eso, de querer hacer la voluntad de Dios, Él se va a rendir cada día más, ese viejo personaje y sus ideas va a ir saliendo para que Cristo se fusione con nosotros y seamos uno con Cristo. No compartir la casa con el viejo, voy a ponerme yo, no compartir la casa con el viejo Ramón, no. Dios quiere estar unido a un nuevo Ramón, que sean uno solo, que ya mi vida esté escondida con Cristo, que ya no me vean a mí, sino que vean a Cristo. Ese es el objetivo. Solamente así podrá usted ser un verdadero y genuino rey y sacerdote. Que cuando se vea a usted, se vea a Cristo. Cuando me vean a mí, vean a Cristo. Que nuestro hablar sea Cristo, el Espíritu Santo, hablando la palabra, conforme a la palabra. Que nuestras acciones sean Cristo. Y cada día debemos buscar más y reconocer nuestras fallas, pedir perdón, pedir perdón cuando nos equivocamos. Porque queremos que el Señor pueda tener más y más preeminencia. Vivir Dios en la tierra para el ministrar. El que ministra es Cristo, hermano. El que va a ministrar es Cristo, no usted. Y esta escritura que vamos a leer a continuación es una escritura que habla de intercesión. Esta escritura es una escritura de intercesión. Y ustedes se fijan el marco de la escritura, que es Primera de Reyes, el capítulo 8, habla de la construcción del templo de Jerusalén. Cuando Salomón quiso edificarle casa
al gran Jehová, para que los sacerdotes pudieran ministrar en el templo. Fíjense, para que los sacerdotes levitas, los hijos de Aarón, pudieran ministrar en ese templo y traer el sacrificio por los pecados de Israel. Para que esos sacerdotes intercedieran por Israel. Cuando alguien en Israel quería pedir perdón, ellos traían un sacrificio al templo. Traían el cordero, traían un palomino, un macho cabrío, con las características que la palabra describe. Pero no era Israel el que ofrecía el sacrificio, eran los levitas, los sacerdotes en el templo, y ellos intercedían, traían el sacrificio e intercedían por ese hombre. En este caso siempre era el hombre en representación de su familia. Intercedía por esa familia, que ahí incluía hombres y mujeres. Tomaba ese sacrificio, ese palomino, ese cordero, y lo ofrecía en el templo, y la sangre de ese animal, y nosotros lo sabemos porque el Señor lo ha mostrado, lo ha revelado, no era para borrar los pecados, sino como un acto de fe, creyendo en la sangre del cordero sin pecado que iba a ser derramada por el hombre y la mujer. Era un acto de fe. Cuando, escuchen bien, escuchen muy bien. Cuando el sacerdote ofrecía el cordero y el palomino, era un acto de fe, apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Este palomino, lo voy a decir con mis palabras porque eso es lo que significa. Cuando el sacerdote ofrecía el cordero en el altar por Israel, decía, este cordero apunta a nuestro Señor Jesucristo. Cuando traían el palomino, este palomino, el sacrificio apunta a nuestro Señor Jesucristo. Cuando traían el macho cabrío, ese apunta a nuestro Señor Jesucristo. Cada sacrificio apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Todos los sacrificios de alabanza que los sacerdotes, los levitas, cantores hacían en el templo, apuntaban a nuestro Señor Jesucristo. Todo era un servicio a Dios, hermano. E Israel, junto con Salomón, querían construir el templo. Hermano, ¿por qué? Porque en ese lugar estarían los hijos de Aarón. Y todo Israel se podía reunir en un lugar y sabían que Dios allí, en ese lugar, Dios podía, si hacían las cosas conforme a como lo había establecido Moisés, bajo inspiración del Espíritu Santo, Dios podía perdonarlos por la fe, hermano. Por eso cuando todas esas generaciones murieron, ellos, aunque sus pecados no habían sido borrados, por la fe, su sacrificio fue tomado en cuenta. Por eso ellos estaban en ese lugar que se llama paraíso, que se llama el lugar bajo el altar, donde la escritura en Apocalipsis lo llama almas bajo el altar, como también la escritura lo llamaba el seno de Abraham. Era el mismo lugar con diferentes nombres. El lugar de espera hasta que el Señor en su tiempo enviara a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el sacrificio fue hecho, por eso Él bajó
a los infiernos para testificarle a aquellas almas que menospreciaron el sacrificio de los animales, diciendo: no quiero nada con eso, yo vivo mi propia vida, eso es mentira, están acabando con los animales, son unos religiosos. Cuando nuestro Señor Jesucristo bajó y dijo: yo soy el cumplimiento, el tipo que se apuntaba. Cuando sacrificaban un cordero, un palomino, estaban hablando de mí. Yo soy el cumplimiento. Hermano. Y cuando subió, tomó las almas que estaban en el paraíso. Las almas bajo el altar, el seno de Abraham, todo como usted lo quiera llamar, como lo llama la Escritura. Y se los llevó, y allí, como dice la Escritura en el Salmo, tocaron la puerta. Abrid puertas eternas y entrará el Rey de Gloria con los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos creyeron el sacrificio que esos sacerdotes se pararon en la brecha y ofrecían el sacrificio de los machos cabríos. ¿Y cómo sabe usted eso? Me dirá usted. Porque Dios envió un profeta y lo reveló. Hermano, ¿se dan cuenta? El mensaje, la palabra debe hacerse uno con nosotros. Y nosotros al hablar debemos hablar la palabra, lo que es conforme a la palabra. ¿Se dan cuenta? Por eso Salomón construyó ese templo, porque sabía que estaba apuntando a un tipo muy hermoso. Y fíjense lo que dice la Escritura en Primera de Reyes, el capítulo aquí está, desde el versículo 26. Primera de Reyes, el capítulo 8, desde el versículo 26. Con su permiso. Vamos a leer algunos versículos, porque este capítulo es muy profundo. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora pues, oh Dios de Israel, verifíquese tu palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Empero, dijo Salomón, ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo propicio el clamor y oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo hará en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oraren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu habitación desde los cielos, en el lugar de tu habitación. El cuartico, hermano,
desde los cielos, que oigas y perdones. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu hermosa palabra. Gracias por la perfección de tu Espíritu Santo. Cuando tú tomas la palabra, toda coincide, toda es perfecta, toda se une. Que en esta hora, Señor, tú puedas abrir el entendimiento a los corazones, que sean sinceros y dobleguen el orgullo humano para que podamos todos recibir tu preciosa palabra. Que la revelación de tu Espíritu, como un río cristalino, caiga fresca en los ojos y los corazones de los hombres y puedan refrescar y puedan traer claridad a lo que tú estás haciendo. No como aquellos de Israel que cuando querían hacer algo contrario y te querían hacer daño, tú te velabas como un tipo. Cuando alguien quiere hacer lo malo, no te ve. No sabe lo que tú indicas. No sabe lo que tú quieres, Señor. Y anda ciega, Señor. Que tu pueblo que ha de escuchar este mensaje, le sean abiertos los ojos espirituales. Y que podamos ver siempre tus pisadas guiándonos a través del camino. Que todo hombre o mujer que estén enfermos en esta hora reciban sanidad y liberación para sus almas. Señor, ministra en esta hora para la gloria de tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos en este tema tan precioso, los intercesores de Dios, reyes y sacerdotes, pero fíjense cómo el Espíritu con esta escritura lo circunscribe a un lugar. ¿Sí? Circunscribe la intercesión a un lugar. Como tipo, la intercesión que esos sacerdotes y esta oración de Salomón, que era un rey, la hizo en la casa del Señor. Era en la casa del Señor que iba a ser escuchada la oración. Vayan captando el tipo. Era en la casa del Señor que Israel tenía que ser escuchado. Solo allí, en ese templo, era que Israel tenía que orar y ofrecer sacrificios. No servía en otro lugar. Por eso, también lo enseñó nuestro hermano Branham. Cuando Jonás estaba en el vientre de aquel gran pez, él buscó en esa oscuridad, en ese vientre, buscó el lugar apuntando a orar donde estaba Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí era donde estaba el templo. Hermano, la casa de Dios. Cuando Israel estaba en Babilonia, en la transmigración, y ellos iban a orar, ellos buscaban hacia donde estaba Jerusalén. Porque allí era, como el mismo Salomón lo dijo, allí era donde Dios los iba a escuchar. El mandamiento era claro para Israel. Si ustedes quieren que yo los escuche, ustedes deben ir a Jerusalén, al templo, a mi casa. Hermano. Y ese mandamiento era inquebrantable. Tenían que ofrecer el sacrificio y tenían que expiar sus pecados en donde estaba el templo, la casa de Dios, en donde estaban esos reyes y sacerdotes. Hermano, era allí. Cualquier judío que usted le pregunta que conozca la Biblia, le dirá eso. Que era en Jerusalén, en el templo. Por eso hoy en día
Los judíos, los temerosos de Dios, están deseosos de reconstruir el templo en el mismo lugar donde estaba. Y están haciendo todo el esfuerzo para reconstruirlo porque ellos saben que solo allí Dios los escucha. Ellos lo saben. Ellos hoy en día ofrecen sacrificios, pero es en el templo que Dios los va a escuchar. Ahora, usted dirá, ¿y usted cree que hoy en día eso es necesario? Yo les diría, en base a la palabra, no, porque ya ese templo fue reconstruido y es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Una vez lo dije, esas vacas pueden hacer una suculenta parrilla con ellas. Ya no es necesario porque se cumplió la profecía. Derriben este templo y en 3 días lo vuelvo a edificar. Hermano, ¿se dan cuenta? Él es el rey sacerdote, el intercesor, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Se dan cuenta? No hay otro intercesor, no hay otro rey, no hay otro sacerdote. Es nuestro Señor Jesucristo. ¡Ojo! Es nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, continuando el tipo, Dios ahora está buscando templos en donde ministrar, hermano. Templos en donde Él se pueda manifestar, en donde Él pueda ser rey y sacerdote. Ojo, en ese templo no puede haber otro ídolo. No puede haber un ídolo. En ese templo no puede haber algo que esté delante de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios no podrá ministrar en ese templo. ¿Se dan cuenta? Hoy en día, Dios está levantando sus templos. Y ese templo, como dijo, es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra. Para ellos era difícil pensar eso. Pero ellos sabían que en ese templo de Jerusalén Dios los escuchaba y que Dios moraba allí y que Dios respondía a la oración. Ahora, hoy en día, cada hombre y cada mujer que aman a Cristo y que han recibido el bautismo del Espíritu Santo están llamados a ser reyes y sacerdotes. Cristo morando sobre la tierra. Dios haya de morar sobre la tierra. ¿Dónde está Dios morando aquí en la tierra? Él tiene sus templos. Él tiene sus templos en donde Él intercede. Hermano, fíjense la importancia del tipo a lo cual nuestro Señor Jesucristo nos está llamando. Nosotros tenemos que ser ese templo reconstruido. Tenemos que ser esos sacerdotes, Cristo ministrando en nosotros. Tenemos que ser esos reyes, Cristo ministrando en ese hombre y en esa mujer. Es Cristo en el hombre y en la mujer, ministrando como rey sacerdote, pero Él necesita un templo. Más me apropiaste cuerpo, hermano, ¿se dan cuenta? Dios ha de morar sobre la tierra. ¿Qué piensa usted, hermano y hermana? ¿Dios está morando sobre la tierra?
Por supuesto. Pero ¿está morando en usted? Esa es la pregunta. La verdadera pregunta que usted se debe hacer. ¿Dios está morando en usted? ¿Dios está ministrando por medio de usted? ¿Es usted un sacerdote de Dios, ministro del ministerio de la reconciliación? ¿Usted está reconciliando al hombre a Dios? ¿O es una fuente de divisiones, de conflictos, de raíz de amargura, de separaciones, divisiones entre hermanos e iglesias, con sus falsas doctrinas? Porque si usted hace eso, usted no es un rey sacerdote de Dios. Usted es un rey sacerdote de su denominación, de su pensamiento. Dios nos ha llamado a una consumación de unidad. ¿Se dan cuenta cuánto cobra sentido esa oración en Juan? Que seamos consumadamente una cosa. Por supuesto, porque tiene que ser Cristo en el hombre. Hermano, he aquí los cielos no lo pueden contener. Pero Dios baja en la forma del Espíritu Santo. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oyendo propicio el clamor y oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Sus ojos están atentos al clamor de sus hijos. ¿Recuerdan esa escritura? ¿Recuerdan esa cita o esa expresión del hermano Branham? Un cristiano de rodillas pone a temblar los reinos de Satanás. ¿Se dan cuenta por qué? Porque no es usted, es Cristo en su templo. Por eso, cuando Dios pone y revela algo en su corazón y hay una necesidad, usted se para y ora, porque usted es un sacerdote. Dios va a escuchar la oración. El diablo sabe eso y por eso hay hombres y mujeres que dicen, Dios como que no me escucha. Yo más bien le digo al hermano, él sí Dios lo escucha. Hermano, hermana, ocupe su lugar como rey sacerdote. Claro que Dios lo escucha. Porque sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Dios va a atender la oración de sus sacerdotes. Dios va a atender al clamor cuando usted en el altar le pide al Señor, de acuerdo a la necesidad que Dios le muestre a usted, que Dios le revela a usted. Porque usted dirá, ¿cuándo el Señor me ha dicho a mí para que ore por alguien? ¿Sabía usted que Dios habla por los sueños? Así dice la Escritura. Dios habla de una, de dos o tres maneras. Pero el hombre no entiende. ¿Qué es Dios? Los sueños, las visiones de noche, los sueños. Cuando Dios le muestra algo, le muestra una vida, interceda. Hermano, interceda. Usted no estaría cumpliendo su labor de sacerdote, de sacerdotisa de Dios, si usted, cuando Dios le muestra a alguien en oración, usted no ora por él. Usted estaría fallando en su ministerio. O cuando alguien le confía a usted, hermano, ore por mí, para que el Señor me ayude en esta necesidad. Dios va a escuchar la oración, porque la oración que se haga conforme a su voluntad, Él la va a escuchar. ¿Se dan cuenta? El sacerdote, fíjense la autoridad que tiene, Él ata en la tierra
y en el cielo se ata, y en la tierra Él desata, y en el cielo el Señor desata. Ahora, ¿por qué? Porque es el mismo, hermano. El Señor orando aquí en la tierra, ministrando aquí en la tierra. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Hasta en las noches. Para Dios no hay noche ni día, para Él todo es igual, porque Él es luz. Y Él todo lo ve clarito, hermano. Si usted ora de día, Dios lo escucha. Si usted ora de noche, Dios lo escucha. Si usted intercede, Dios lo escucha. Usted es un rey y sacerdote. El templo en donde ahora Dios va a ministrar. ¿Se dan cuenta la profundidad del llamado de un cristiano? ¿Se dan cuenta? Y en la medida en que nosotros profundicemos en ese clamor, en esa intercesión, Dios nos va a confiar más y más y más y más. Cada día la oración va a ser más profunda, porque es su templo, es lo que Dios dice y revela. Fíjense, la oración de Dios estará atenta. El clamor del pueblo, Dios lo escuchará. Dios estará atento al clamor del pueblo. Dios estará atento a su clamor, a sus lágrimas, a su intercesión. Recuerden, solamente Dios escuchaba a Israel cuando ellos sacrificaban y oraban en el templo, o cuando su oración era hacia el templo. Dios solamente lo que sale de ese templo es lo que él iba a escuchar. Hermano, ¿se dan cuenta que el Señor, lo que Él va a hacer aquí en la tierra, se basa en lo que usted ora? ¿Cuántas vidas pudieran ser cambiadas solamente si usted y yo intercedemos por ellos? Ahora, si el Señor le ha mostrado eso, ¿por qué no lo hace? Debemos obedecer al Señor. Debemos ocupar nuestro lugar como templos de Dios, hermano. No sea un templo de una denominación o de un pensamiento personal o de un proyecto personal, porque entonces no podrá ser el templo de Dios. Dios quiere su templo, es suyo. Solo Él va a morar, solo Él va a ministrar. Por eso es que cuando es dedicado el templo, a eso se refiere. Cuando bajaba la columna de fuego y la gloria de Dios llenaba el templo y los sacerdotes se quedaban por fuera. ¿Se dan cuenta el tipo? Diciéndole, yo soy el que voy en ese templo, el que va a ministrar, el que va a ser rey y sacerdote. Yo los necesito a ustedes como instrumento. Yo vine a morar, aquí estoy. Ahora, ustedes hagan mi voluntad, hermano. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre está allí. ¿Cuál nombre? El nombre más dulce pronunciado por mortal. En el único nombre en el cual se doblará toda rodilla. En el nombre en que los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra
se doblarán para adorar al que representa ese nombre. En el único nombre por el cual podemos ser salvos. Todo lo que pidáis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de ¿quién? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, en el cual es llamado la parentela de Dios, los de Jesús. Hermano, mi nombre está allí, ¿se dan cuenta? Mi nombre está allí. Ellos son Jesús. Hermano, qué profundo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que claro, mi nombre está allí. Pero él se llama Pedro Pérez, pero es Jesús. Mi nombre está allí, hermano. Mi nombre está allí, es Jesús. Fíjense, mi nombre está allí. Por eso, si usted no se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, no sea desobediente e incrédulo e incrédula que está esperando para bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerden, mi nombre está allí. Mi apellido, mi nombre y apellido, nuestro Señor Jesucristo. Mi esposa, hermano, ese es otro tipo. Mi nombre está allí. Esa casa es mía, yo moro allí. Hay familias que acostumbran a colocar familia Pérez cuando la familia Pérez vive allí. El que vea a un cristiano dice Jesús, hermano. Y cuando ven a otro creyente, Jesús. Y cuando ven a otra cristiana, Jesús. Allí está Jesús. Jesús vive allí, hermano. Estoy buscando a Jesús. ¿Dónde vive Jesús? Mi nombre está allí. En ese hombre, en esa mujer que han tenido una experiencia con Cristo y han recibido el Espíritu Santo y están ocupando su lugar como reyes y sacerdotes. Jesús está allí. Y fíjense el tipo. Esa es la razón por la cual nos reunimos como un tipo también en una iglesia. En un tabernáculo dedicado. Por eso es que las iglesias deben ser dedicadas. Cuando usted va a adorar en un lugar, tiene que ser un lugar dedicado. Porque allí debe cumplirse lo que dice la Escritura en el Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso los hermanos habitando juntos en armonía. ¿Sabía usted? Porque se ha tomado mucho esa escritura para cultos especiales. No, cada culto se cumple esa escritura. En cada culto. En cada culto, Dios dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y cómo tipifica a Dios? Cuando el pueblo se une en esa unidad. Salmo 133 es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba ¿de quién? Del sacerdote. Puros sacerdotes en la iglesia, hermano.
La unción del Espíritu Santo está allí. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y fíjese lo que Dios promete, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, en ese lugar, en ese culto, Dios envía bendición y el Espíritu Santo. El mejor lugar para recibir el Espíritu Santo es en la iglesia, hermano. Envía bendición y vida eterna. Porque quienes se reúnen en el templo, hermano, los sacerdotes de Dios. Esa es la razón por la cual algunos hermanos en su momento se enojaron cuando uno explica ciertas cosas. Un culto no es un culto evangelístico. Es una reunión de sacerdotes. Y todo aquel a quien usted invite a un culto debe ir correctamente. Es una reunión de sacerdotes, hermano. ¿Se dan cuenta las diferencias? A veces se nos olvidan esos detalles. Mi nombre estará allí. Él lo habló en un futuro, pero el Señor dice, ya mi nombre está allí. Si ese hombre ha recibido el Espíritu Santo y se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y que oigas la oración que tu siervo hará en ese lugar, hermano. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oraren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu habitación, desde los cielos, que oigas y perdones. En su habitación, el cielo en el corazón del hombre. Como le mostró el Señor al hermano Branham, en ese cuartico te encontraré, hermano. No se enreden, hermano. En ese cuartico, allí, el cielo está allí. Dios va a revelar en oración la voluntad de Él. En ese cuartico yo te espero. En el cuartico del corazón, en ese lugar, Dios mora y toma control de cuerpo, alma y espíritu para ministrar a Dios, para que oigas y perdones. Porque Dios ministra perdón, hermano. Dios va a ministrar perdón. Si usted ha fallado, si usted ha juzgado mal, si usted no ha hecho la voluntad de Dios, Dios está dispuesto a perdonarlo si usted viene en una actitud humilde. Porque el que no reconocía su pecado no iba al templo y no ofrecía sacrificio. Porque para ir al templo y traer el sacrificio es que reconocía que era un pecador y que necesitaba ayuda. Y Dios está dispuesto a brindarle la ayuda a usted. Usted que sabe, porque Dios se lo ha mostrado que ha fallado. Dios está dispuesto a perdonar, a restaurar, porque Dios tiene sus ministros. También como un tipo, hablando del ministerio quíntuple, ellos ejercen también a nivel de predicación de la palabra y de posición, también el ministerio de la reconciliación. Ellos están llamados a traerlos a Cristo
a reconciliarlos con Cristo, para que usted, quien me escucha, Dios pueda obrar a través de usted y Dios pueda perdonarlo y usted también pueda ser un instrumento en las manos del Señor. Fíjense las bases, por qué somos reyes y sacerdotes. Si el templo no hubiera sido levantado y reconstruido, hablando de nuestro Señor Jesucristo, entonces sería necesario crear otro templo como el que había en Jerusalén. Pero ese templo fue levantado y ese templo quiere encarnarse en usted en esta hora. Si usted le permite a Dios y le abre su corazón, Dios se glorificará en usted, borrará sus pecados, cambiará su antigua naturaleza humana y pecadora y Él hará una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Está dispuesto a abrirle la puerta de su corazón para que Él haga morada, para que Él sea el que gobierne ese hogar y haga su voluntad, para que Él ministre en usted. Usted quiere hacerlo, desea hacerlo. Haré una oración por usted. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Que podamos todos comprender que ese es el llamamiento al cual tú nos has llamado, reyes y sacerdotes, ministros de Dios, hombres y mujeres, intercesores, porque, Señor, el sacerdote se para en la brecha a interceder. Y hay sacerdotes que tú los pones a interceder por la predicación y otros en la oración. Y todos debemos ocupar nuestro lugar. Todos debemos, Señor, ser instrumentos, ya sea clamando, ya sea predicando, ya sea cantando. Cada uno de nosotros, Señor, que podamos ser instrumentos para que tu Espíritu Santo obre a través de nosotros. Señor, perdona toda incredulidad de los que pudieran estar escuchando este mensaje, Señor, y tú les reveles como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, que desciende sobre las mentes y los corazones de los hombres, la frescura del Espíritu, la palabra revelada, llegue a los corazones y traiga bendición y vida eterna. Revelación de quién eres tú, Señor. Es Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos, Señor. Derrama de esa revelación para que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. Esta palabra, Señor, no va a volver vacía a ti, sino que hará la obra para la cual tú la envías. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, otra ministración del Espíritu Santo a través de sus intercesores en la palabra, por la palabra. Porque si usted está fallando, si usted está en error, el ministro con la verdad de Dios se para en la brecha y le trae la verdad que lo hará libre a usted. No menosprecie la administración de sus reyes y sacerdotes todos los días a las 6 de la tarde. Traen la palabra que lo va a ayudar a usted a hacer la voluntad de Dios. Y de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora también de Venezuela, la intercesión de los sacerdotes de oración por ese avivamiento espiritual. Cristo tiene que enviar su avivamiento para sacudir los corazones de los hombres y mujeres, la lluvia que Dios va a enviar sobre esta tierra, sobre la iglesia, para sacarla de esta tierra, para alinearla, hermano, para que todos hagamos la voluntad de Dios, porque tiene que haber una unidad antes del rapto. Que el Señor nos ayude. Y los domingos a las 9
de la mañana, la predicación de la palabra por nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, quien al frente, bajo la guianza del Espíritu, trae la palabra para la congregación y para todos aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Todo a través de las redes sociales YouTube, Facebook y la radio Ebenecer Online. Y recuerden, solamente Dios escuchaba a Israel cuando oraban en y hacia el templo. Usted, para que Dios lo escuche, debe orar conforme a la palabra. Orar conforme a la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios está Dios, hermano. Si usted quiere que Dios lo escuche, haga la oración correcta. Pida de Dios, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, Dios se las va a dar por añadidura. No busquemos las añadiduras, busquemos primeramente a Dios, el Espíritu Santo, que hagamos su voluntad, que nos alineemos a Él, que hagamos lo que a Él le agrada en todo aspecto. Y allí Dios nos escuchará. Seremos verdaderamente reyes y sacerdotes, y lo demás Dios se glorificará, porque Dios honra a los que le honran. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.